¿Cuánto crees que cobra un consultor? ¿Y cuántas horas crees que trabaja al día? ¿Sabes lo que es el concepto de up or out? Hola, soy Javi y llevo 15 años, un tercio de mi vida laboral, trabajando en consultoría. He trabajado en empresas pequeñas, medianas y grandes, entre ellas una Big Four, y a veces he hecho los proyectos yo solo y otras veces he liderado equipos pequeños y de hasta 30 personas. Incluso si tú aún no has acumulado toda esa experiencia, seguramente has oído un montón de mitos, leyendas urbanas y bulos sobre la consultoría, y estás deseando saber si son verdad o no. Por eso he seleccionado 7 de los que más me intrigaban a mí cuando estaba empezando, para ver si son verdad o mentira. Y los he ordenado de más típico a más surrealista, para contarte mi experiencia sobre ellos. Obviamente no están todos los que son, pero sí que son todos los que están. Antes de empezar, un disclaimer. Solo recordarte que todo lo que voy a comentar en este vídeo se basa exclusivamente en mi experiencia trabajando en consultoría. Lógicamente no voy a reflejar las opiniones de las empresas para las que he trabajado, ni tampoco tienen que ser cosas que se cumplan en todas las empresas. Y ahora sí, empezamos. Empezamos muy fuerte con el primer mito. Los consultores trabajan muchísimas horas y encima nadie se las paga. ¿Os vaya? Yo me voy a quedar un ratito a terminar unas cosas, ¿eh? Es que voy petado. ¿De dónde viene este mito? Pues bueno, aquí tenemos algunas noticias que hablan sobre ello. Además, si pasas por uno de los rascacielos en los que solemos trabajar, lo más normal es que veas luces encendidas a cualquier hora y gente entrando y saliendo de las torres como si fuera lo más normal del mundo. Y bueno, aquí hay que distinguir por una parte entre tipos de empresas de consultoría y por otra parte entre tipos de trabajo que se hacen dentro. En las empresas más pequeñas o medianas se considera un trabajo más y por tanto hay que cumplir los objetivos que se tienen en un proyecto. Una vez cumplidos no hay necesidad de quedarse de más. Sin embargo, en las consultoras grandes sí que es verdad que el nivel de presión es mayor y además lo que los clientes esperan por lo que pagan a estas consultoras es más. Luego también hay que distinguir por estacionalidad. A lo mejor un proyecto que es mucho más largo da tiempo a organizarse y planificarse los objetivos mejor y por tanto no hay que llegar a estas situaciones. Otros trabajos, como por ejemplo la auditoría financiera, tienen sus fechas y sus meses del año donde todo tiene que estar hecho. A mí personalmente sí que me ha tocado hacer noches trabajando, unas cuantas, pero es verdad que si las dividimos entre los 15 años que llevo trabajando, yo no diría que sea para tanto. Y en cuanto a lo de pagar o no las horas extra, depende mucho de la empresa en la que estés y también de cómo se haya vendido el proyecto en el que estás trabajando. Lo que más me he encontrado es que cuando un retraso en un proyecto depende de mí, esas horas extra no se pagan. Simplemente me toca corregir lo que llamé desviado. Sin embargo, cuando se trata de un trabajo no planificado o simplemente nos jugamos demasiado con un cliente, lo normal es que salga del propio responsable ofrecerte el pago de esas horas extra. Por tanto, este mito es bastante cierto. Vamos con el segundo mito, que puede tomar una forma un poco distinta según a quién se lo oigas. Hay gente que dice que los consultores estamos forrados y hay otra gente que dice que cobramos una miseria para todo lo que tenemos que hacer. En este caso yo diría que el trabajo de consultoría está muy alineado con el resto de trabajos que se pueden hacer una vez que uno sale de la carrera y que crecen también de forma proporcional una vez que vas ascendiendo. Probablemente gran parte de este mito provenga de Estados Unidos, donde sí que es verdad que a los consultores se les pagan cantidades ingentes, también por la presión que se comen allí. Allí sí que no es raro trabajar 6 días a la semana y semanas de más de 80 o 90 horas. En España, donde yo trabajo, los sueldos de entrada son en torno a unos 25.000 euros y dentro de tu vida de consultoría, en función del negocio en el que te encuentres, digamos que pueden llegar hasta entre 50 y 60.000 euros. Una vez que ya entras en la carrera de management, esos sueldos empiezan a subir y una vez que se te empieza a considerar para llegar a socio de tu empresa, sí que la subida sería exponencial. Por tanto, este mito es mentira. El tercer mito tiene miga, y seguro que os suena. Dice que los consultores vendemos humo. Otras versiones de este mito hablan sobre vender papel al peso o que todo lo que hacemos es copia-pega. Pues bien, más allá de que esto realmente sea cierto o no, lo que sí que es verdad es que los consultores lo sabemos y a veces hasta nos lo tomamos un poquito a broma. La máquina se activa al detectar en tiempo real ciertas palabras, como transformación digital o nuestra favorita, sinergia. También es verdad que no para todos los proyectos se definen correctamente los objetivos y se gestionan bien las expectativas sobre lo que un cliente puede esperar. Aquí os dejo 2 vídeos sobre cómo definir bien los objetivos y cómo gestionar las expectativas del cliente. Cuando estas dos cosas fallan, es fácil que el cliente acabe teniendo una mala percepción sobre el resultado del proyecto y por tanto acabe sumando a la construcción de este mito. Con lo cual sí me siento muy tranquilo de decir que este mito es mentira. Vamos a ver el cuarto mito. El cuarto mito dice así: los consultores se queman muy rápido y por eso rotan tanto. Entendemos como rotación en consultoría la cantidad de consultores que voluntariamente han dejado la empresa a lo largo de un año. Pues bien, noticias como esta
dicen que las consultoras Big Four contratarán a más de 8.400 empleados para el próximo año. Teniendo en cuenta que las Big Four concentran unos 25.000 empleados dentro de España, el 12% del sector de la consultoría, estaríamos hablando de que de media un tercio de los consultores rotan todos los años. Y por tanto eso pone la vida media de un consultor dentro de este sector en unos 3 años. A ver, la verdad es que este dato no está teniendo en cuenta por una parte el crecimiento del sector, que es en torno a un 10% todos los años, y por otra parte la cantidad de empleados que asciende y sale de la propia carrera de consultoría para entrar, por ejemplo, en management o en servicios internos de la empresa. Todos esos empleados hay que sustituirlos. Si tenemos esto en cuenta, yo creo que el dato estaría más en torno a un cuarto. ¿Dónde van los consultores cuando terminan su carrera? Pues eso lo dejaremos para otro vídeo. En el cielo de los perros hay montañas de huesos y no pueden dar un paso sin que haya un culo de otro perro para oler. Lo que sí que no es necesariamente verdad es que los consultores estén rotando por la cantidad de presión que tienen que soportar. Sí que es verdad que hay muchos de ellos que lo hacen por eso, pero también hay otros tantos que salen para trabajar en cliente, para montar sus propias empresas o para dedicarse a otro tipo de sectores y seguir aprendiendo. Por tanto, podemos decir que este mito es mentira. El siguiente mito está muy conectado con el anterior y es un concepto que aplica sobre todo en las grandes empresas. Es el concepto de up or out y hace referencia a que en la mayoría de las consultoras, si en el tiempo que se considera que deberías haber ascendido no lo has hecho, es porque algo estás haciendo mal y por tanto se te tiene que mostrar la puerta para que te vayas. En realidad estas consultoras no tienen un gran ratio de despidos, pero sí que es verdad que cuando quieren mostrarte la puerta son muy hábiles haciéndolo. Así que para este mito yo diría que es mentira en las pequeñas empresas, pero sí que es verdad en las grandes. Por cierto, si te parece útil este tipo de vídeo y hay algún mito más que conozcas sobre el gremio, por favor déjamelo en los comentarios, que los recopilaré todos y a lo mejor en el futuro los juntamos en un vídeo nuevo. Vamos con el siguiente mito. Las consultoras son muy elitistas y es muy difícil entrar a trabajar en ellas. Pues bien, como hemos dicho, la consultoría emplea a 200.000 personas solo en España. Si tenemos en cuenta Latinoamérica, estaríamos hablando de 10 veces eso. En mi experiencia, no siempre es así. Mis primeros trabajos en consultoría, de hecho, fueron bastante fáciles de conseguir. Es verdad que esto será distinto en función del tipo de consultor que tú seas. En consultoría tecnológica, cada vez se contrata a más gente y como no hay suficiente gente en el mercado, hay que contratarla incluso con otras especialidades y luego formarles en tecnología. Sin embargo, a lo mejor el trabajo de consultoría financiera o legal sea muy parecido a como era hace unos cuantos años. Así que si quieres una carrera en consultoría tecnológica, no te rindas. Y respecto a la diferencia entre entrar en una consultora pequeña o mediana o entrar en una consultora grande o Big Four, sí que es verdad que hay mucha más demanda por parte de los aspirantes de entrar en las consultoras grandes. Parte de ellos porque los aumentos de sueldo son mucho más frecuentes y porque la reputación que ofrecen es mayor. Y si quieres cambiar luego de trabajo, en tu currículum pintará mejor haber trabajado para McKinsey o para Boston o para Deloitte o para Price. Trabajo en una Big Four, empecé en Deloitte y enseguida me hicieron una oferta de PricewaterhouseCoopers y aquí llevo un año. Pero esto es un tema que ya depende de cada uno. En cualquier caso, el mercado laboral en las consultoras no deja de ser un mercado y se rige por las leyes de la oferta y la demanda. ¿Esto qué significa? Que hay muchas más ofertas de posibles candidatos cuando están recién salidos de la universidad y todos son muy parecidos y hay muchos. Y sin embargo es mucho más difícil conseguir candidatos de calidad una vez que ya buscas consultores con experiencia. Entonces, si cuando sales de la carrera no consigues encontrar un trabajo en una consultora grande, simplemente empieza a trabajar en una un poquito más pequeña, que seguro que en 2 o 3 años tu currículum les interesa muchísimo. Y luego el último factor obviamente es cultural, y es que a las consultoras, sobre todo a las grandes, les interesa mucho que exista ese aura de elitismo a su alrededor. Entonces intentan fomentarlo de muchas maneras, y una de ellas es hacer que parezca muy difícil entrar. Por tanto, este mito es, en parte, verdad. Y vamos con el último mito, que es uno de mis favoritos. Lo encontré en internet leyendo y de hecho he encontrado hasta camisetas sobre él. Y la he traducido para vosotros. Dice, la F de consultoría significa felicidad. Obviamente esto es un juego de palabras, porque si la palabra consultoría no contiene la letra F, significa que no debe tener felicidad. Lógicamente, el hecho de que yo lleve 15 años trabajando en esto ya te dice bastante sobre si creo que se puede ser feliz en este mundillo o no, porque masoca no soy. Pero sí que sobre este mito os puedo comentar 3 cosas importantes. La primera es que refleja mucho sobre cómo es nuestra actitud hacia la consultoría. Si eres consultor o conoces consultores, seguro que estás súper acostumbrado a que nos quejemos un montón. Pero lo hacemos con humor, es nuestra forma de ver la vida. De hecho, los consultores que más se quejan y más gracia le ponen son precisamente los que aguantan más años. El segundo tema a comentar, y este es crítico, es que la consultoría no es para todo el mundo. Es un mundo que se mueve muy rápido, que exige mucho aprendizaje y mucha proactividad por tu parte, donde hay que estar acostumbrado a soportar cierta presión y no dejar que te afecte mucho, y donde en realidad las satisfacciones también son proporcionalmente mayores que en otros tipos de trabajos. Lo que sí que es verdad es que si vas a ser consultor durante más de 3 o 4 años, te recomiendo que sea vocacional y que sea realmente algo que a ti te
te guste. Y el último tema que quiero comentar, y está muy alineado con la filosofía de este canal, es que en el mundo de la consultoría no es fácil encontrar clientes irresponsables que vengan ellos a traerte tu felicidad en una bandejita. Lo más normal es que seas tú quien decida qué forma tiene esa felicidad para ti y que sea tu responsabilidad luchar por ella. Así que para mí, en consultoría, sí que cabe la felicidad. Espero que este vídeo te haya ayudado a aclararte sobre estos 7 mitos de la consultoría y que al menos alguno de ellos te haya ayudado o te haya sacado una sonrisa. Si quieres saber más sobre qué es la consultoría, te dejo aquí este vídeo que lo explica muy bien. Y sin más, nos vemos en la próxima. A hacer trabajo de calidad y a ser felices.